Buenos días, estudiantes. Vamos a iniciar con el tema de la semana 4. Entonces, empezamos con los incas. En el siglo XII comenzó a formarse el mayor imperio de América precolombina, los incas. Este imperio surgió con la expansión militar y política de los habitantes de Cusco y finalizó con la conquista española en 1532. Según la leyenda, Manco Cápac, casado con su hermana Mama Ocllo, fundó Cusco por mandato de Viracocha, el creador del mundo. Esta ciudad era el centro político y religioso de los incas. Descendía de los collas y su idioma era el quechua. Entonces, eran un grupo muy organizado, consiguieron un dominio sobre toda una zona muy extensa y era muy rigurosa su organización y una enorme red de caminos. El imperio, conocido como Tahuantinsuyo, estaba dividido en provincias dominadas por grandes jefes o curacas. El territorio inca se organizaba sobre la base de dos mitades. Estas mitades se unían con otras dos mitades, todas relacionadas con el Chinchansuyo, Collansuyo, Antisuyo y Concisuyo, y esto formaban lo que llamaban ellos todo alrededor del Cusco o el Chaupi, que significan el ombligo o el centro del mundo. Entonces, a lo largo de los caminos construyeron tambos que eran conjuntos habitacionales donde vivían los incas. Además, ahí estaba el ejército. También existían los chasquis o oasis, que eran pequeños puestos a lo largo de los senderos que se encargaban de alojar a los chasquis, mensajeros que se encargaban de transmitir noticias oficiales a través del todo el territorio incauca. Entonces, vamos con la organización social. El Ayllu era la base de la sociedad y estaba compuesto por varias familias unidas entre sí por vínculos de parentesco y por lazos de colaboración y apoyo en tareas agrícolas. Poseían un mismo territorio, tenían sus propios curacas. Al mismo tiempo, cada Ayllu rendía culto a un antepasado como un huaca, del cual se consideraban descendientes todos sus integrantes. La sociedad inca era muy jerarquizada y se dividía en los siguientes grupos sociales. El inca era el dueño de todas las tierras y los animales del imperio. La nobleza estaba constituida por los panacas y sus familias reales, los parientes de los antiguos emperadores. El curaca, que era el principal autoridad local. Anturuna eran los campesinos, los llanas o abyas, que eran los sirvientes exclusivos y permanentes del inca y las noblezas. Los mitimaes, que eran grupos enviados a colonizar nuevos territorios. Los yanaconas eran los criados de los nobles, es decir, la servidumbre, y por su condición habían perdido todos sus derechos. Y finalmente tenemos a los piñas, que eran los hombres sometidos a condición de esclavos y se cree que cultivaban coca para los rituales ceremoniales del Inca. La economía. La economía era la base, era la agricultura. Los cultivos más importantes eran los de papa, maíz, coca. La papa era la base de la alimentación andina, el maíz y la coca se consideran plantas sagradas. También había una relación de reciprocidad, es decir, siempre eran muy marcados los principios del parentesco que ya existían en el mundo andino. Por esta razón, toda persona tenía la obligación de colaborar con sus parientes y el derecho de exigir apoyo cuando lo necesitaba. El arte inca. El arte inca se destaca por el trabajo de la piedra, que los artesanos de esta cultura moldearon y tallaron a gran escala. Los incas construyeron grandes edificios como el Templo del Sol en Cusco, pero también realizaron obras más pequeñas, fueron ceramistas, tejedores y trabajaron la metalurgia. Una de las ciudades también muy importantes y de gran trascendencia en el mundo fue el Machu Picchu, ¿sí? Entonces vamos luego posteriormente a trabajar lo relacionado con las culturas precolombinas en Colombia. Vamos a tener en cuenta que estaban la cultura San Agustín, la cultura de Tierra Adentro, la Quimbaya, la Calima, la Zenú, la Muisca y la Tairona. Cada una de estas culturas dio su aporte para el desarrollo de estos territorios. Entonces tenemos que la cultura de San Agustín se distinguió
por la construcción de canales y diques. Tenían esculturas megalíticas y tenían representaciones antropomorfas y zoomorfas. La cultura de tierra adentro también se dedicó como un avance en el cultivo intensivo del maíz junto a la caza y la pesca. También esta cultura sobresale en los hipogeos, que son recintos funerarios subterráneos a los que se accedía bajando por escaleras en forma de caracol. Esto fue lo que más destacó a esta cultura. También tenemos las esculturas de tierra adentro que estaban situadas en los lugares más altos y también se dedicaron a la orfebrería. Ahora, la cultura quimbaya. Tenían un pequeño cacicazgo, un sistema de enterramiento y ajuar funerario. Tenían sistemas de riego y trabajaban muy bien relacionado con la orfebrería. La cultura calima también presentó un gran desarrollo orfebre y un arte ceramista. También se organizaban en cacicazgos. La cultura zenú era una clase dominante con grandes privilegios. También se desarrolló en esta cultura un sistema de canales que permitió controlar las inundaciones y ubicar viviendas y cultivar terrenos. También se dedicó a la orfebrería. Tenemos la cultura muisca, de pronto la más representativa dentro de nuestra cultura colombiana. Eh, Tenían una estructura económica que se basaba en la agricultura, obtenían productos como papa, maíz, ají, calabaza, racacha y auyama. También fortalecían el trato como el trueque. Tenían una estructura sociopolítica muy importante porque eran federaciones de aldeas, tenían jefes de confederaciones, sacerdotes o jeques. Tenían grandes federaciones en la cual se destacaron el Zipa en Bacatá y el Saque en Unza. También tenían ciudades o confederaciones importantes como Sugamuxi y Tundama. Tenían una estructura religiosa muy importante porque ellos eran politeístas, adoraban a divinidades como Bachué y Abochica. eh, Se referían a las lagunas de Siecha, Tota, Guatavita, Iguaque y Fúquene consideradas sagradas. Ahí también se determinó la leyenda de El Dorado, que hace referencia a una ceremonia realizada en la laguna de Guatavita, donde el gobernante, cubierto con polvo de oro, se subía a una balsa llena de objetos de oro y eran lanzados sobre el agua y luego retornaban nuevamente hacia el terreno en físico que tenían ellos para poder desarrollar otra actividad ceremonial. También tenemos que eran orfebres, que ellos también preparaban lo que era relacionado con la construcción de observatorios, tenían una serie de actividades relacionadas con la aleación del cobre y el oro que la llamaron tumbaga. Ellos también se dedican a la momificación y tenían como lengua base la chipcha. Ahí cuando llegaron los españoles, los muiscas se mezclaron con ellos y dieron origen al mestizo. Posteriormente tenemos a la cultura tairona, que se encuentra ubicada en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenían un nivel incipiente urbano con grandes obras públicas como una red de caminos, acueductos y escalinatas. También construyeron muros de contención, terrazas de cultivo y sistemas de irrigación. La población vivía en casas elaboradas en madera, paja y sobre plataformas con cimientos de piedra. También se formaron federaciones en la cual había una ciudad muy importante, en la cual era llamada Bonda, que es donde actualmente se ubica Santa Marta, y Polesehuica, ubicada entre los ríos Frío y Don Diego. La base principal de la subsistencia de los taironas también fue el cultivo del maíz, sembrado en terrazas, también cultivaron yuca, uyama y frijol. El mar les suministró un importante alimento que era la pescadería. Entonces tenían una dieta muy balanceada. Los grupos importantes que se desarrollaron en, en este territorio fueron muy destacados. Así como los muiscas, los taironas también pertenecen a la familia lingüística chibcha.
Tenemos también en la actualidad algunos de sus descendientes que son los Cogis y los Aruacos que viven en la Sierra Nevada. Considerada que es una tierra madre, por ello la idea de conservación del entorno natural se plasma en sus actividades cotidianas. También tienen una parte muy representativa llamada la ciudad perdida, que es la ciudad Tayrona, que estaba atravesada por un gran camino de piedra que se interconectaba con otros pobladores. Eh, entonces, terminando esta explicación, vamos a realizar unas actividades complementarias para desarrollar para esta semana y además vamos a trabajar lo que es el proyecto de aula. También vamos a utilizar precisamente toda la información que se dio la semana pasada y con la parte inicial que teníamos que son los incas, vamos a trabajar todo lo relacionado con nuestro proyecto de aula que posteriormente les haré en el recordatorio las recomendaciones para desarrollarlo, para realizarlo en esta semana. Entonces, estudiantes, por favor, las recomendaciones a seguir, eh, terminar todas las actividades, la presentación debe ser pulcra, debe ser adecuada y realizar todas las actividades. Muchas gracias.